Las técnicas de la auditoría son los métodos o prácticas de investigación y prueba que el auditor utiliza en una investigación para de esa manera poder obtener una certeza necesaria para fundamentar sus opiniones y conclusiones y de esa manera poder realizar y relacionar al examen realizado de dicha investigación, que estos métodos son muy importantes en el auditor, porque de esta manera él va a poder obtener la práctica investigativa y va a poder obtener una certeza que sea necesaria en dicha auditoría y de esta manera poder obtener un excelente examen realizado de un juicio debido mediante a la circunstancia que se encuentre dicha investigación a realizar por el auditor. Tenemos la clasificación de las técnicas de auditoría. Tenemos la técnica de verificación oculta, que en esta tenemos que la verificación oculta tiene la observación, la comparación, el rastreo y la revisión selectiva. La observación es el examen oculto que debe de una u otra manera realizar el auditor para de esa manera él poder cerciorarse cómo se ejecutan las operaciones o actividades de dicha entidad, sea pública o privada. Por ejemplo, la más común de esta técnica es en la que el auditor puede obtener una convicción en que los inventarios físicos fueron tomados de una manera satisfactoria y observativa, para de esa manera poder desarrollar la labor de preparación y realización práctica del levantamiento de actividades de dicha entidad, sea pública o privada. Por ejemplo, más común de esta técnica es en la que el auditor puede obtener una convicción en que los inventarios físicos fueron tomados de una manera satisfactoria y observativa, para de esa manera poder desarrollar la labor de preparación y realización práctica del levantamiento de evidencia. La comparación es donde el auditor es el acto de observar similitudes y diferencias existentes entre dos o más elementos o componentes. Por ejemplo, es muy común la comparación de ingresos mensuales provenientes de una fuente con aquellos que pueden ser de este mes o del mes anterior, o de esa misma manera pueden ser del año pasado. El rastreo se utiliza para dar seguimiento o controlar una actividad o dicha operación para de esa manera para tener de esa manera una progresión de un punto a otro, que sea el proceso determinado. Por ejemplo, el más sencillo y típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario hasta que se pase a las cuentas del mayor general a fin de comprobar su concurrencia y viceversa. La revisión selectiva. Esta consiste en examinar
ocultar de una parte de los datos o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas áreas de un documento elaborado por el auditor. Por ejemplo, las cuentas bancarias del mayor general deberían ser debitadas mensualmente en base al registro. Le voy a hablar un poco sobre las técnicas de la investigación, pero más sobre las técnicas de investigación oral, que es la indagación, la entrevista y la encuesta. La técnica de investigación oral, vamos a empezar con la indagación. Es el examen a través del cual se realizan averiguaciones, seguimientos sobre determinadas actividades, operaciones, partidas, datos. Un ejemplo sencillo sobre la indagación es obtener de un trabajador de manera verbal si está cumpliendo o no las políticas de depositar a los ingresos diarios en el banco. Si la respuesta es negativa, el auditor deberá aplicar otras técnicas para la verificación de dicha afirmación. Otra técnica que también nos da a conocer la verificación oral es la entrevista. Es el acto mediante el cual se efectúan preguntas al personal de una empresa auditada, las cuales deben ser documentadas, afirmadas por otras fuentes. También tenemos la última, que es la que nos da que viene de las técnicas que debe ser es la encuesta. Es la acción de realizar preguntas para recopilar información de un universo de datos o grupos de personas. Por la encuesta tenemos varias empresas aquí en Esmeraldas, la más conocida, que son el INE, que es la que se encarga de realizar las encuestas a diferentes barrios en dichas operaciones para ver si la población ha crecido o sigue estando intacta, casi como siempre lo hacen cada año. También tenemos la del CNE, que son las mesas de preferencias, que son para las personas de la tercera edad o personas discapacitadas, que se hace una encuesta para ver cuántas personas discapacitadas o de la tercera edad cuenta la población para sí mismo tener las mesas de preferencia en diferentes instituciones que se realizan las elecciones. Por este punto, espero que le haya servido mucho la información que le haya dado. Asimismo, tenga en cuenta que estamos dando más del tema, y a continuación mi siguiente compañera. Muchas gracias. Las preguntas planteadas que vamos a hacer, para sí mismo ir a ver cuántos pobladores hay, así como un ejemplo tenemos el INE. El INE hace encuesta pasando casi 1 año, 2 años, para sí mismo ver el crecimiento de la población. También ellos seguían por medio de los hospitales, porque ahí se ve cuántas personas nacen en un momento, y por medio de eso ellos seguían. También tenemos otro ejemplo, que es el CNE, que nos permite ayudar a las personas discapacitadas y de la tercera edad, como hay mesas de preferencia que van a diferentes barrios o sectores a buscar a las personas, o haciendo encuestas para ver cuántas personas hay en ese sector discapacitadas o tercera edad, para así mismo brindarles la ayuda de poderlos llevar a su lugar de votación. Como otra técnica de expresión oral tenemos la entrevista. Esta técnica consiste en realizar entrevistas y decisiones con funcionarios de la entidad y con otras personas. La información recopilada por medio de esta técnica se puede utilizar para completar y explicar, interpretar o contradecir una u otra fuente verídica que hay. A mí me tocó el tema de técnica de verificación escrita. Para poder comprender este tema, se solo entiende que se lo divide en 3 partes. La primera parte es el
Análisis. El análisis consiste en la separación y evaluación crítica, obtenida minuciosamente de los elementos o partes que conforman la operación, a fin de establecer su conformidad con los criterios técnicos y normativos. La segunda parte es la conciliación. La conciliación consiste en hacer que se presenten dos conjuntos de cifras que sean relacionadas, separadas e independientes. Y el tercer punto es la confirmación. La confirmación es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y datos analizados a través de información directa y a la examinada. Para poder realizar el análisis en esta técnica escrita, está el análisis de saldos y el análisis de movimientos. Con cualquiera de estas dos técnicas podremos saber si está verídico lo que se ha escrito en estos documentos. En el análisis de saldo podemos entender que este examina el saldo que hay en la cuenta mediante eliminaciones de asientos y también determinando las partidas que conforman el estado. Por ejemplo, tenemos el análisis de la cuenta de vehículos. Podría prestar los valores totales de cada clase de vehículos, como por decir, automóviles, camionetas, camiones, entre otros. O podría prestar el detalle de cada vehículo y su valor, ¿no? En cambio, el análisis de movimiento consiste en analizar el cargo o abono que forma el movimiento del deudor o también del acreedor de una cuenta. Vamos a tomar como ejemplo la misma casa de autos o la misma concesionaria y vamos a analizar el movimiento de la cuenta de vehículos, en el cual se presentan el saldo a principio de año, las compras o adquisiciones, las ventas o retiros y el saldo de fin de año. Muchas gracias. El tema que me toca dar técnica de verificación documental. Su tema voy a hablar sobre la comprobación. Consiste básicamente en comprobar hecho a través de documentación comprobatoria en la revisión de la documentación. Sustentadora del gasto desembolso. El auditor deberá tener en cuenta la legibilidad, autoridad, propiedad y autenticidad del documento. Voy a hacerle prácticamente un ejemplo. Va a ser en la revisión de la documentación respaldada. Estas pueden ser facturas de compras, ventas, cheques, pólizas para el registro original de una operación, constituyendo por lo que tanto la prueba de la misma se puede hacer a través se puede hacer la misma. El otro subtema voy a hablar sobre la computación. Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones o cálculos ejecutados por la empresa. Aquí voy a hablarles sobre un breve ejemplo en la cual vamos a hablar, por ejemplo, sobre las pruebas de cálculos en los inventarios de existencias, de pruebas de depreciaciones de activos fijos,
También sobre prueba en la contribución de leyes sociales, pruebas en las asignaciones de costos. Cuando hablamos de técnicas de verificación física, estamos hablando de el estudio físico, material y ocular de algún aspecto para confiar su existencia y su autenticidad. Para el cumplimiento de estas técnicas generalmente se utiliza la técnica de auditoría de acción combinada. Es decir, se utilizan varias técnicas adicionales en su ampliación como la indagación, observación, comparación, rastreo, análisis y tabulación. Es útil en la constatación de dinero, documentos, activos físicos y similares. También tenemos lo que es decir, la auditoría. Puede analizar una muestra la cual se obtiene dos propósitos: probar el cumplimiento del control interno, comprobar si es importante o no de las transacciones monetarias es o no es correcta. Un claro ejemplo de esta es cuando una empresa construye otra oficina o construye otra sociedad, por el cual siempre hacen contrataciones a ingenieros para construir un edificio. Siempre se va a verificar en el momento que están construyendo el edificio y verificar cuando el edificio ya está construido. También podemos decir que otro ejemplo muy claro puede ser lo que son los bancos. En los bancos hay entrada y salida de dinero. Cuando tú vas a hacer un préstamo, vas y firmas papeles con el cual te comprometes a pagar cada día tus cuotas. Cuando entra el ingreso de cheques, en el momento de ingresar cheques, lo que es la cajera siempre tiene que verificar el cheque firmado por su propietario. Cuando hacemos ingreso a lo que es la contabilidad computarizada, porque nos vamos a que la tecnología ha avanzado mucho más y se utiliza lo que es la contabilidad computarizada, pero también nos basamos en que nos registramos en la contabilidad computarizada lo que son los documentos. Por ejemplo, cuando haces un arqueo de cajas, tienes que saber de dónde y para qué utilizaste el dinero del arqueo de caja. También podemos ver lo que es cuando vas a un almacén. Ese es otro ejemplo. Cuando vas a un almacén y adquieres un producto, siempre te hacen firmar lo que es un pagaré. No muchas personas conocen lo que es un pagaré. Por lo general te hacen firmar, también ponen tus huellas, cuando vas y te dan ya tu producto, hayas terminado de pagar lo que es el producto que tú adquiriste en los almacenes, te dan tus papeles tu papel de propietario. También otro claro ejemplo es un centro comercial. Por ejemplo, hablamos del Multiplaza. Hay varios locales en el cual hay un solo propietario de lo que es todo ese local. El Multiplaza, van y entras y salen productos. Cuando ingresa el producto a la empresa hay que firmar papeles, registrarlo en la computadora. Todo eso se encarga lo que es el auditor, porque tiene que ver que haya ingresado los papeles, todos los que es documentos. De eso se trata la técnica de verificación física. Como su nombre lo dice, es el físico de lo que has registrado en la computadora. Es todo lo que les puedo decir y explicar de mi tema. Muchas gracias por su atención. Espero tengan un buen día